Bienvenidos al video del primer ensayo del Laboratorio de Suelos de la Universidad de Ibagué. Hoy vamos a realizar tres ensayos fundamentales en la mecánica de suelos: el ensayo de humedad, el ensayo de granulometría, el ensayo de gravedad específica. Estos análisis nos permitan conocer características esenciales del suelo, lo que es crucial para la construcción, el diseño de cimentaciones y la planificación de estructuras. Durante el video explicaremos cada procedimiento de una manera detallada, incluyendo su equipo y el paso a paso de cada uno de los ensayos, junto con un breve análisis del mismo. Antes de comenzar, veamos los materiales que vamos a utilizar. Materiales y equipos. Para garantizar la precisión de nuestros resultados, hicimos uso de los equipos e instalaciones del Laboratorio de Suelos de la Universidad de Ibagué. Para el ensayo de humedad usaremos recipientes metálicos con tapa, una balanza de precisión o gramera, un horno de secado y las muestras a analizar. En el ensayo de granulometría necesitaremos un juego de tamices, brochas y bandejas para recolectar el material retenido y gramera. Finalmente, en el ensayo de gravedad específica utilizaremos un pignómetro, agua destilada, una balanza de precisión, gramera, un termómetro. Ensayo de humedad según la norma INVIAS 122. La determinación del contenido de humedad en los suelos es fundamental, ya que influye en la compactación, la estabilidad y la resistencia del material. Pasos para realizar un ensayo de humedad. Identificamos y etiquetamos cada recipiente con sus respectivas muestras. Pesamos el recipiente vacío. Colocamos una muestra de suelo húmedo en el recipiente. Pesamos el recipiente con la muestra húmeda. Colocamos los recipientes en el horno a más o menos 110 grados Celsius por 24 horas. Retiramos las muestras del horno y dejamos enfriar. Pesamos nuevamente el recipiente con la muestra seca. Aplicamos la fórmula de la humedad, que es la muestra húmeda menos la muestra seca sobre la muestra seca, menos el peso del recipiente vacío. Este se multiplica por 100, que nos dará el resultado de la humedad, valor porcentual. La granulometría nos permite determinar la distribución de tamaños de partículas en el suelo, lo que nos ayuda a clasificarlo. Los pasos para realizar el ensayo son los siguientes. Primero, secamos la muestra completamente en el horno. Segundo, pesamos la muestra total de suelo seco. Tercero, colocamos la muestra en la parte superior de la columna de tamices. Cuarto, agitamos los tamices mecánicamente por al menos 10 minutos. Quinto, pesamos el material retenido en cada tamiz y calculamos el porcentaje retenido, donde el porcentaje de suelo retenido de la muestra número 1 es igual a 99.508% y el porcentaje de suelo retenido de la muestra número 2 es igual a 99.123%. El peso de suelo retenido en un tamiz de la muestra número 1 es de 406.5 gramos, mientras que el peso de suelo retenido en un tamiz de la muestra número 2 es de 307.70 gramos. El peso total de la muestra número 1 es igual a 450.4 gramos y el peso total de la muestra número 2 es de 365.7 gramos. Hay que tener en cuenta que los tamices que usamos están en orden de tamaño de reja de manera ascendente, es decir, siendo el primero el fondo, después el tamiz número 200, luego sigue el tamiz número 100, el número 40, el tamiz número 20 y por último el tamiz número 4. Venimos enunciando los diferentes pasos que hay que realizar para cada tipo de ensayo. En este caso, vamos a hacer el ensayo de gravedad específica. Hay que tener en cuenta que se vienen utilizando dos tipos de muestras distintas, las cuales llamamos M1 y M2. Como primer paso, obviamente, hay que hacer el alistamiento correcto de este tipo de muestras, ya que no se puede utilizar estas muestras de manera natural. Anteriormente, entonces, se tiene que hacer un secado respectivo para su posterior uso. Como paso 2, hay que hallar el peso del pignómetro vacío, ya que este es un dato muy importante.
debido a que lo vamos a utilizar tanto en los cálculos de la gravedad específica de la muestra 1 y de la muestra 2. Como paso 3 vamos a hallar un dato muy importante, ya que este va a ser utilizado en el cálculo de la gravedad específica, tanto de la muestra 1 como de la muestra 2. Este dato es el peso del pignómetro con agua. Por obvias razones, para poder hacer este procedimiento de manera correcta, hay que llenar el pignómetro de agua en su totalidad. En este punto, los pasos siguientes serán diferentes para cada tipo de muestra. Como paso 4, hay que tomar la temperatura del agua y determinar qué cantidad de material se debe utilizar para que después se agregue al pignómetro con agua mediante un embudo. Esto lo hacemos mediante la tabla 1 de la norma INVIA 128, la cual clasifica la masa que hay que utilizar según el volumen del pignómetro que estemos usando, siendo en nuestro caso el de 500 mililitros, y a su vez según el tipo de suelo que sea, y que anteriormente se debe ser enunciado con el ensayo granulométrico mediante la clasificación SOX. De aquí parte un error muy grande en nuestros cálculos, ya que no se hizo de manera correcta la clasificación y ocasionó que escogiéramos las masas de la muestra de manera errónea, siendo la M1 como arena limosa o arcillosa y la muestra M2 como limo o arcilla. Es muy importante tener en cuenta que el agua que se debe agregar al pignómetro debe estar en la mitad de este. También, en caso de que haya material que se quedó en los bordes del pignómetro, hay que utilizar una herramienta adecuada para que no agreguemos mucho aire a nuestro pignómetro y podamos hacer los pasos correctamente. Como paso 5, se debe tapar de manera correcta el pignómetro y tomar otro recipiente para llenarlo con agua y dejarlo en la estufa. Se coloca el pignómetro dentro de la estufa y se deja 2 horas para un correcto exariado. Luego de las 2 horas y que veamos que no hay burbujas en nuestro pignómetro, se saca y se deja reposar en el mismo recipiente con agua fría hasta que alcance la temperatura que se tomó en el paso anterior, para luego ser pesado y sacar el dato del peso del pignómetro más el agua y la muestra. Como paso 6 y último paso, se pesa un recipiente nuevamente para agregar todo el material de agua y suelo que está en el pignómetro. Luego se manda a secar por 24 horas y se pesa para obtener la masa del sólido. En ese punto damos por terminado el ensayo y luego se ha de procesar todos los datos para llegar a la gravedad específica de cada muestra. Después de realizar los 3 ensayos, podemos comparar las 2 muestras de suelo. Observamos que ambas tienen un contenido de humedad similar, alrededor del 5.7%, lo que indica condiciones de humedad estable. En la granulometría, la muestra número 1 presenta una mayor proporción de partículas gruesas en comparación con la muestra número 2, lo que sugiere diferencias en la clasificación del suelo. Finalmente, la gravedad específica es cercana en ambas muestras, lo que confirma que sus partículas tienen una composición mineral similar. Estos resultados son clave para determinar el comportamiento del suelo en proyectos de ingeniería. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los ensayos de suelos. Nos vemos en el próximo video. El procedimiento para determinar el límite líquido de un suelo incluye los siguientes pasos: preparación de la muestra, secar la muestra del suelo en el horno si está húmeda, tamizar la muestra con el tamiz número 40, utilizar 100 gramos de la muestra tamizada, mezclar el suelo con agua destilada hasta obtener una pasta homogénea, ajustar la altura de caída de la cazuela del aparato a 10 milímetros, colocar la muestra en la cazuela y alisar la superficie, usar el ranurador para dividir la muestra en 2 partes con una ranura estándar de 12 milímetros, girar la manivela del aparato a una velocidad de 2 revoluciones por segundo, contar el número de golpes necesarios para que la ranura se cierre a los 12 milímetros, extraer la porción de la muestra en un recipiente, repetir el procedimiento ajustando la cantidad de agua para obtener los datos con los golpes entre 25 y 35 golpes, 20 y 30 golpes, 15 y 25 golpes. Una vez tomadas todas estas muestras, se meten al horno y se debe tomar los pesos antes y después de la metida al horno de las muestras. En el ensayo de límite plástico, según la norma INVIA 126, se pudo determinar el contenido de humedad en porcentaje en el cual un suelo pasa del estado plástico al semisólido, agrietándose al ser enrollado en cilindros de 3 milímetros de diámetro. Los materiales y equipos utilizados son los siguientes:
Primero, las dos muestras de suelo establecidas anteriormente. Una superficie, utilizamos nuestras manos, además utilizamos recipientes metálicos o taras para el contenido de humedad, una balanza y un horno. El procedimiento fue el siguiente. Primero se prepararon cada una de las muestras tomando una porción de ellas después de haber realizado el ensayo del límite líquido, agregando agua y mezclándola hasta obtener una masa plástica homogénea con consistencia de plastilina. Luego se formaron los cilindros tomando una porción de 6 gramos de cada una de las muestras, formando con ella esferas que luego serían divididas en 3 esferas de 2 gramos cada una. Estas muestras fueron introducidas en los recipientes metálicos para luego formar un cilindro enrollándolo sobre la superficie hasta reducir su diámetro a 3 milímetros, es decir, el grosor de un lápiz. Si el cilindro se agrieta o fragmenta al alcanzar los 3 milímetros, el suelo ha llegado al límite plástico. Si no se agrieta, reamasa y se repite el proceso. Se determina el contenido de humedad y se calcula el límite plástico, para luego calcular el índice de plasticidad, obteniendo que la muestra número 1 cuenta con un promedio de límite plástico de 5.63%, mientras que la muestra número 2 cuenta con un límite plástico de 34.12%. La norma utilizada en esta clasificación es la norma INVIA 181, la cual establece los procedimientos a seguir para la clasificación de suelos mediante el sistema SOX. Para iniciar el proceso de clasificación es fundamental determinar si el suelo es granular o fino, lo cual se realiza mediante el tamiz numeral 200. En este sentido, si el porcentaje de partículas que pasa este tamiz es superior al 50%, el suelo se clasifica como fino. Por el contrario, si el porcentaje es menor, se clasifica como granular. Si es un suelo granular, ese se subdivide en gravas y arenas. Para diferenciarlo se emplea el tamiz numeral 4. Se establece que si el 50% de las partículas pasan ese tamiz, el suelo se clasifica como arena. En cambio, si el porcentaje es menor, se clasifica como grava. En cuanto a los resultados obtenidos, ambas muestras analizadas corresponden a suelos granulares, dado que el porcentaje de partículas que pasan el numeral 200 es inferior al 50%. No obstante, al aplicar el tamiz numeral 4 se evidencia una diferencia entre ambas muestras. En primer lugar, la muestra 1 presenta un porcentaje que pasa al tamiz numeral 4, menor al 50%, lo que indica que se trata de una grava. Por otro lado, en la muestra 2, este porcentaje es mayor al 50%, por lo que se clasifica como arena. Asimismo, los suelos granulares pueden recibir una categorización adicional en función de su porcentaje de finos, según lo establecido en las tablas 181.3 y 181.4. En dichas tablas se establece que si el porcentaje de finos es inferior al 5%, debemos de hallar el coeficiente de uniformidad mediante la curva granulométrica que se puede evidenciar en el ensayo granulométrico. Es importante destacar, en este caso, tanto la muestra 1 como la muestra 2 presentan un porcentaje de finos menor al 5%, considerando que este valor es equivalente al porcentaje de partículas que pasa el tamiz numeral 200. Finalmente, si el coeficiente de uniformidad para las arenas es superior a 6, el suelo se considera bien gradado. De lo contrario, se clasifica como mal gradado. En cambio, para gravas, si el coeficiente es superior a 4, el suelo es considerado bien gradado. De lo contrario, así, si es inferior a 4, se considera mal gradado. En nuestro caso, la muestra 1 es una grava. Su coeficiente de uniformidad es mucho mayor a 4, lo que quiere decir que es una grava bien gradada, es decir, GW. Por el contrario, nuestra muestra 2 dice que es una arena, pero el coeficiente de uniformidad es menor a 6, lo que me indica que es una arena mal gradada. La norma utilizada en este apartado es la ASTM D3282, la cual establece los procedimientos a seguir para la clasificación de suelos mediante el método AASHTO. Para llevar a cabo este proceso, en primer lugar, es fundamental determinar si el suelo es granular o fino, lo cual se establece mediante el tamiz numeral 200. En ese sentido, si el porcentaje de partículas que pasa a este tamiz es superior al 35%, el suelo se clasifica como fino. Por el contrario, si el porcentaje es igual o menor, se clasifica como granular. Además, es importante considerar el porcentaje de material que pasa por los tamices numeral 10, numeral 40 y numeral 200, ya que estos valores son fundamentales para la clasificación del suelo según el sistema AASHTO. Por otro lado, esta norma también enfatiza la relevancia de establecer el índice de grupo.
el cual permite realizar una evaluación cuantitativa de la calidad del suelo para poder ser utilizada en la construcción de carreteras. En términos generales, a mayor valor del índice de grupo, menor será la calidad del suelo. De hecho, si el índice es superior a 20, este presenta una baja calidad. Finalmente, este valor debe redondearse al número entero más cercano para una correcta clasificación. En las siguientes tablas se presentan los valores que permiten determinar la clasificación de los suelos. De acuerdo con la tabla proporcionada por la norma ASTM-D 3282, como resultado se obtiene que la muestra 1 corresponde a la clasificación A27 entre paréntesis 1, mientras que la muestra 2 se clasifica como A3 entre paréntesis 2.